Me alegra tenerte en el medio oeste de Estados Unidos. Mencionas Middletown, Ohio. Es muy parecido a La Crosse, Wisconsin. No es como mi ciudad natal, Sherman, Texas. Todas tienen entre 40,000 y 50,000 habitantes. Son ciudades manufactureras. Y hoy hay mucho entusiasmo, pero no siempre ha sido así, como bien señalas. Ya sea por la pérdida de empleos, la crisis de los opioides, una especie de malestar cultural y una sensación de pérdida de propósito, creo que todo esto está profundamente arraigado en lo que ha sucedido en el medio oeste de Estados Unidos. ¿Qué crees que le ha hecho eso a Estados Unidos? Bueno, creo que ha sido muy malo para nuestro país. Y todos estos problemas están muy conectados, ¿verdad? Tomas a un padre que tiene un buen trabajo manufacturero de clase media, que puede mantener a su familia, a un par de hijos, y luego ese trabajo desaparece. Bueno, ahora la familia siente una presión financiera que no tenía hace 10 años ni hace 20 años. Así que a veces las familias se disuelven a raíz de eso. Ese estrés afecta a los niños. Algunas de esas personas recurren a las drogas y todo esto está muy conectado. Y si miras lo que el presidente está tratando de hacer, también está todo conectado. Y creo que por eso estamos viendo estos primeros días de un renacimiento estadounidense, porque traes de vuelta los empleos, le das a la gente esperanza, optimismo, les das un poco de dinero extra para gastar. Quizás algunas de esas personas vayan y comiencen un negocio. Pero al mismo tiempo estamos enfocados en la frontera sur, porque no queremos que este veneno llegue a estas comunidades y destruya a la gente por el fentanilo y otros problemas relacionados. Así que, de alguna manera pienso que así como el declive de Estados Unidos fue un problema de cuestiones interconectadas, este renacimiento estadounidense liderado por el presidente también está interconectado. Y estamos tratando de trabajar en todos estos problemas diferentes, porque si resolvemos todos estos problemas, se genera un círculo virtuoso. Bueno, el gran y hermoso proyecto de ley es grande. También está interconectado. Así es. ¿Qué le dirías a las personas que están justo al otro lado de esta cortina? Por cierto, se está construyendo un hermoso puente justo al otro lado de esto. Pero, ¿qué les dirías sobre el gran y hermoso proyecto de ley y cómo empieza a abordar la profundidad de lo que acabas de exponer, esos problemas? Bueno, mira, todo está conectado. En un momento hablaremos con la multitud. Vamos a decir algunas cosas. Tienes la mayor cantidad de dinero para la seguridad fronteriza que hemos visto en la historia del país. Esos cárteles criminales que traen fentanilo a lugares como Wisconsin, que están matando gente a montones. Vamos a la guerra contra esos cárteles como nunca antes. Y es gracias a ese proyecto de ley. Hemos logrado recortes de impuestos para las familias trabajadoras. El crédito fiscal por hijos aumentará. No habrá impuestos sobre las horas extra. El 27% de los trabajadores de Wisconsin trabajó un turno extra el año pasado. El 5% de los trabajadores de Wisconsin depende de las propinas. Esto significará mucho más dinero en los bolsillos de la gente. Y por supuesto, si tienen más dinero en el bolsillo, pueden gastarlo en productos hechos en Estados Unidos. Y ese es el punto final. El presidente de los Estados Unidos. Esto no es la parte principal de los recortes de impuestos para las familias trabajadoras. Vamos a facilitar el ahorro y la inversión en los Estados Unidos de América. Las tarifas, por supuesto, son aparte, pero todo está conectado. Porque si facilitamos la construcción de cosas en los Estados Unidos de América, también estamos dificultando que se construyan cosas en el extranjero. Esta generación de políticas económicas estadounidenses fallidas, donde recompensábamos a las empresas por poner fábricas en México, en China o en cualquier otro lugar. No, debemos recompensar a quienes instalan fábricas aquí, en el corazón de Estados Unidos, en Wisconsin, empleando a buenos trabajadores estadounidenses para fabricar excelentes productos. Ese es el propósito principal de la agenda económica del presidente Trump, y ya está dando frutos reales, pero creo que conducirá a un gran renacimiento estadounidense en los próximos 3 años. Vi esto. Esta mañana, en 74 de las 100 áreas metropolitanas de Estados Unidos, la mitad de todas las viviendas iniciales son inasequibles para el trabajador estadounidense promedio. Eres el primer vicepresidente millennial. Tienes experiencia personal con personas de esta generación que no pueden dar ese salto, ese primer salto económico hacia la adultez, la compra de una vivienda. ¿Está el sistema manipulado? Oh, el sistema está manipulado. Mira, si retrocedes a los 4 años de la administración Biden, desde 2021 hasta 2025, cuando asumimos el mando, el precio promedio de una vivienda nueva se duplicó. Eso es un aumento del 100% en 4 años. Eso dejó fuera del mercado inmobiliario a millones y millones de jóvenes estadounidenses. Ahora, hay una pequeña buena noticia aquí, porque aunque solo hemos estado en el poder unos 7 meses, ya se ha visto que los precios de las viviendas se han estabilizado un poco. Han subido, dependiendo de qué métrica creas, alrededor de un 1%, tal vez menos del 1%.
Eso es una gran mejora, pero aún hay mucho más que tenemos que hacer. Y por eso el presidente de los Estados Unidos critica a Jerome Powell por actuar demasiado tarde. Porque por supuesto la crisis de la vivienda en este país en realidad son dos cosas. La primera, que los precios son demasiado altos. Hemos logrado avances en eso. Y quizás más importante, las tasas de interés son demasiado altas. Así que incluso si puedes permitirte el valor total de una casa, si las tasas de interés son demasiado altas, la inacción de la Reserva Federal hace inalcanzable el sueño americano de ser propietario de una vivienda. Estamos trabajando en ambos aspectos. Bajaremos las tasas de interés. Vamos a bajar los precios de la vivienda. Hemos logrado nuevamente avances, pero es temprano y sabemos que queda mucho por hacer. Absolutamente, el sistema está manipulado. Has sido crítico del sistema mucho tiempo, pero ahora eres vicepresidente de los Estados Unidos y se podría decir que tú eres el sistema. Entonces, ¿cómo se arregla un sistema manipulado? Bueno, heredamos un sistema manipulado, pero creo que en 7 meses ya hemos logrado mucho progreso para arreglar esto. Si volvemos a lo de antes, un aumento del 100% en el precio de la vivienda en 4 años bajo Joe Biden, ya hemos visto que eso se ha estabilizado bajo Donald Trump. Ahora, para arreglar el sistema manipulado, si haces esa pregunta, tienes que entender las causas de fondo aquí. ¿Por qué la vivienda se volvió tan inasequible para los ciudadanos estadounidenses? 2 grandes problemas. Número 1, ya lo mencioné, las tasas de interés eran demasiado altas. Número 2, había demasiadas personas en este país compitiendo contra los ciudadanos estadounidenses por viviendas escasas. Y ese es el problema de la inmigración ilegal. ¿Por qué se ha estabilizado la vivienda en los últimos 6 meses? Realmente creo que el principal factor es que por primera vez ha habido migración neta negativa hacia Estados Unidos. En 60 años en este país, no se puede inundar a Estados Unidos con 20, 30, 40 millones de personas que no tienen derecho legal a estar aquí, hacer que compitan contra familias jóvenes estadounidenses por viviendas y no esperar que los precios se disparen. Es tan simple como la oferta y la demanda. Si aumentas la demanda, vas a aumentar el precio. Y lo último que quiero decir aquí es que estamos trabajando en estos temas ahora mismo en la Casa Blanca, todos los días. Queremos facilitar la construcción de viviendas. Sacar a los inmigrantes ilegales de este país significa menos personas compitiendo contra familias jóvenes estadounidenses. Y también queremos aumentar la oferta de viviendas, facilitando la construcción. Así que estamos trabajando en todo esto. Pero, hombre, hay que ser honestos, el sistema ha estado en contra de los estadounidenses, especialmente de los jóvenes estadounidenses, durante mucho tiempo. Estamos avanzando para deshacerlo, pero va a tomar algo de tiempo. Bueno, creo que, en cierto modo, los problemas de Europa reflejan los problemas de Estados Unidos. Y todo lo que he dicho sobre Europa, lo he dicho 10 veces, es igual de cierto o incluso más cierto en los Estados Unidos de América. Por supuesto, tuvimos una frontera sur completamente abierta bajo Joe Biden. Creo que los europeos tienen que aprender las lecciones difíciles. Lo que sucede es que aumenta la delincuencia, hay menos cohesión cultural y surgen más problemas. Simplemente problemas que provienen de importar millones y millones de extranjeros de bajos salarios a tu país. Los europeos tienen que aprender esa lección de la misma manera en que creo que Estados Unidos tuvo que aprenderla. Has visto que de la misma manera en que la administración Biden fue tras las empresas de redes sociales para censurar a sus propios ciudadanos, has visto exactamente lo mismo suceder en Europa, donde en lugar de debatir ideas, hay ciertos líderes europeos que prefieren censurar a sus propios ciudadanos. Así que en el fondo creo que hay muchísima similitud cultural entre nosotros y Europa. Obviamente los Estados Unidos nació de un país europeo, el Reino Unido. Creo que es importante reconocer esas similitudes culturales y, lo que es más importante, lo que sucede en Europa afecta a Estados Unidos y viceversa. Así que creo que es importante que tomemos distancia y digamos, miren, Occidente, ¿verdad? Eso es Europa y América juntos. Nos volvimos demasiado cómodos con las fronteras abiertas. Nos volvimos demasiado cómodos con la censura. Y creo que el presidente ha demostrado que si vas en la otra dirección, si cierras tus fronteras y realmente das libertad de expresión a tu gente, puedes revitalizar la cultura en estos países. Europa es la base de la civilización occidental. Así es. Es el fundamento de la civilización occidental. Y eso parece no solo estar en duda, sino también bajo amenaza. ¿Has visto la noticia de Inglaterra, donde la bandera inglesa se ha vuelto simultáneamente controvertida y patriótica? Algunos en ese país la ven como un símbolo de protesta, otros la ven como un símbolo de patriotismo. Y eso se refleja un poco en lo que está pasando aquí en Estados Unidos.
Sí, eso es correcto. Bueno, de nuevo, mucho de lo que sucede en Europa sucede en América y viceversa. A veces estamos a la vanguardia de una tendencia, a veces a la vanguardia de la tendencia. Pero recuerdo que en el loco verano de BLM de 2020, un amigo me dijo, sabes, iba a poner la bandera estadounidense hoy, pero me preocupa que alguna persona de BLM vaya a saquear mi casa. O ya sabes, vienen y lo vandalizan de alguna manera porque ven la bandera estadounidense de alguna manera como este símbolo controvertido. No es un símbolo controvertido. Nada debería ser menos controvertido que la bandera estadounidense. Es la única cosa que, seas demócrata o republicano, debería unirnos. Todos deberíamos amar a nuestro país, estar orgullosos de nuestro país. Así que, de nuevo, algunas de estas tendencias donde hay estadounidenses preocupados por izar la bandera porque piensan que su casa va a ser vandalizada, primero que nada, eso es una locura. En segundo lugar, ves que las mismas cosas están ocurriendo en Europa. Y creo que tenemos que estar alerta a estas cosas. Está bien sentirse orgulloso de tu país, es bueno estar orgulloso de tu país y deberíamos oponernos a la locura. A los locos que dicen que deberíamos estar tan avergonzados de nuestra cultura y de nuestra herencia que no deberíamos estar dispuestos a izar una bandera. Es una locura. Tenemos que señalar esa locura. Animaría a nuestros amigos europeos a hacer lo mismo. Mencionaste lo interconectados que están todos y cada uno de estos problemas, desde la cultura hasta la economía. Pero si pudiera decirte que puedes chasquear los dedos sin importar la política y pudieras arreglar un solo problema en la raíz de todo esto en Estados Unidos. Hablaste de la migración masiva, hablaste de la inmigración, hablaste sobre la unidad familiar. Pero ¿cuál sería la unidad raíz que chasquearías los dedos y arreglarías? Probablemente sea el problema de la migración. Creo que de nuevo el presidente de Estados Unidos ha demostrado en pocos meses lo que se puede hacer. Tenemos cruces fronterizos ilegales prácticamente en cero. Tenemos migración neta negativa en este país por primera vez. ¿Y por qué digo eso? En primer lugar, creo que es muy difícil sentir que eres parte del mismo país cuando tus líderes traen a decenas de millones de personas sin invitación. Así que ese sentido de identidad estadounidense compartida, la sensación de que somos parte de la misma familia estadounidense, creo yo. Eso se destruye cuando importas 20, 30 millones de personas sin ningún control demócrata sobre ello. Así que ese es el primer punto. En segundo lugar, creo que es terrible para los salarios de la clase trabajadora. Esto se ve en todos los lugares donde se traen inmigrantes de bajos salarios. Es perjudicial para los salarios de los estadounidenses que solo quieren tener un buen trabajo y ganar un buen sueldo en sus comunidades. Y la tercera cosa que señalo es el crimen y las drogas. Sabemos que, aunque la mayoría, por supuesto, incluso de los inmigrantes ilegales, no están trayendo fentanilo. Son utilizados por los cárteles como vectores para traficar este veneno ilegal. Y eso agrava el problema de los opioides. Empeora los salarios. Y empeora nuestro sentido de identidad común estadounidense. Creo que el tema migratorio realmente es la raíz de lo que salió mal durante la administración de Biden. Por cierto, es por eso que los demócratas están tan obsesionados con esto. Pregúntate, ¿en qué cree el Partido Demócrata Nacional moderno? ¿Por qué luchan con más agresividad? Luchan con más agresividad para seguir inundando a Estados Unidos con millones y millones de inmigrantes de bajos salarios. El hecho de que esa sea la razón de existir del Partido Demócrata debería hacer que todos los estadounidenses se detuvieran y dijeran, ¿qué demonios les pasa a estas personas? Zohran Mamdani es el principal candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Por cierto, tu mamá creo fue demócrata de toda la vida. Lo fue. ¿Qué crees que dice sobre la izquierda que Zohran Mamdani sea un candidato principal a un cargo político importante como demócrata? ¿Y qué diría tu abuela sobre los demócratas actuales? Creo que mi abuela diría, esto es una locura. Creo que diría que el actual Partido Demócrata no la representa en absoluto. Por cierto, hay dos cosas sobre mi abuela. Sí, fue demócrata de toda la vida. Ella creía en defender a la gente trabajadora. Creía en buenos salarios para un buen trabajo. Ella era, ya sabes, su esposo fue un demócrata sindicalista durante 40 años. Y de ahí es realmente de donde viene todo. Pero una cosa, ella pensaba que los políticos debían tener sentido del humor. Lo único que los demócratas deberían aprender del presidente Trump es a reírse un poco de sí mismos. No tienen que ser tan serios, no tienen que ofenderse por todo. A veces en realidad es bueno tener sentido del humor sobre nuestro proceso político. Y la segunda cosa es que Ma'am Mowell, ella era una demócrata que amaba a este país y sentía gratitud por este país.
Tenía varios familiares que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, que sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Recordaba esa guerra como si hubiera sido ayer. Me contaba sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo su hermano y su padre se fueron a luchar al Pacífico. Mamdani, cuando lo escuchas hablar, ¿es este un hombre que siente gratitud por los Estados Unidos de América? ¿Es este un hombre que se siente agradecido por todas las oportunidades, la increíble abundancia de este país? No conozco al tipo, pero mi impresión es que ha tenido una muy buena vida en este país. Sería bueno que de vez en cuando mostrara algo de gratitud en vez de solo atacar a Estados Unidos por todos sus problemas. Mencionas el humor. Gavin Newsom ciertamente cree que es comediante esta temporada en las redes sociales, y gran parte de la izquierda también. Sus cifras en las encuestas han subido mucho desde que empezó a imitar al presidente Trump en las redes sociales. Sí. ¿Qué opinas del gobernador Newsom? Opino del gobernador Newsom que, como dijiste, está imitando a Donald Trump y creo que eso es exactamente correcto. La lección de Donald Trump, la lección del presidente Trump en la política estadounidense es que tienes que ser auténtico contigo mismo. Y cuando veo a Gavin Newsom tratando de actuar como Donald Trump, eso es lo opuesto a la autenticidad. No está tratando de ser Gavin Newsom, quien quiera que sea ese. Está tratando de ser una copia falsa de Donald Trump y simplemente no funciona. No puedes imitar al rey, no puedes imitar al maestro. Deberías simplemente ser tú mismo. Y creo que al pueblo estadounidense le gustaría mucho más eso que una imitación barata del presidente de los Estados Unidos. Muy bien. Por último, en una nota más ligera, me decepciona ver tu corbata azul. Yo, como una reprimenda específica hacia ti y los Buckeyes de Ohio State hoy, elegí una corbata color cuerno quemado. Este fin de semana tenemos al número 1 contra el número 2, la Universidad de Texas contra Ohio State. Vamos a recordar lo que debe ser uno de tus momentos más vergonzosos como vicepresidente. Ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Cómo se siente dejar caer el trofeo del campeonato nacional? Es horrible. Déjame decirte, es horrible. Y mis amigos me molestaron mucho por eso. Y es uno de esos momentos que nunca voy a poder superar. Pero no lo rompí. Supongo que estaba hecho de buen acero macizo. Lo analicé. Podría contarte toda la historia detrás de eso. No sabía que hay... Así que no es que se haya caído la base. La base está hecha para desprenderse, ¿verdad? No se supone que debas levantarlo por la base, que fue el error que cometí. Se supone que solo debes sacar el trofeo de la base. Así que, en fin, ese fue el primer error que llevó a una serie de problemas. Pero sí, vi la línea ayer y creo que Ohio State era desfavorecido por 12 puntos contra Texas. No, ustedes son los favoritos. Creo que son favoritos por 3. Juegan en casa. Son el número 2. Está bien. Tenemos que revisar. Está bien. Pensé, alguien me envió una línea. Eso es lo que dije, porque estamos en Columbus. Alguien me envió una línea que nos tenía en menos 11.5 y yo pensé, eso me parece una locura. Creo que va a ser un buen partido. Ustedes tienen un equipazo. Obviamente Archie Manning tiene buenos genes, como diría el presidente. Así que espero que no tenga un muy buen día en el estadio de Ohio. ¿Tienes una predicción? Yo tengo uno. Oh, hombre. Los Texas Longhorns por 1 millón. The score stands at 34-23 with the Buckeyes in the lead. Y... solo... Está bien, no esperar verte. Predicción segura. Gracias, vicepresidente. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.